Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos mis distinguidos colegas. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela y de sus empresas hermanas, Laboratorios Genéricos Venezolanos Enven y Laboratorios Biocontrolet, hoy en alianza con la sección de Oncología Pediátrica de la Sociedad Venezolana de Oncología. Les traemos esta interesante actividad, la cual va a ser moderada por la doctora Emilia Mora. La doctora Emilia Mora es médico pediatra y oncóloga pediatra, gerente en servicios asistenciales de salud, jefa del Departamento de Pediatría del Centro Médico de Caracas, miembro de la Sociedad Venezolana de Oncología y presidente de su sección de oncología pediátrica. Esta actividad será grabada y una vez finalizada será colgada en el canal de YouTube Laboratorios Leti SAB. Por favor, suscríbanse y hagan clic a la campanita para que puedan recibir las notificaciones que les permitirán estar al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que el Gran Laboratorio de Venezuela trae para ustedes. Por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, les recordamos, pueden realizar sus preguntas por medio del chat y una vez más, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, les damos las gracias por su presencia. Los dejo en la amable compañía de la doctora Emilia Mora. Doctora Mora, los micrófonos son suyos. Buenas tardes, gracias, doctor Pastor. Ahorita un poquito ronca, pero vamos a comenzar la segunda conferencia del bloque de leucemias y linfoma. Y en el día de hoy vamos a hablar de la citometría de flujo. Esta conferencia va a estar a cargo de la licenciada Aramilena Prado. La licenciada, me falta la diapositiva. Ajá, la licenciada Aramilena es licenciada graduada de la UCB en bioanálisis, tiene un magíster en ciencias biológicas de la UCB, un fellow en el laboratorio de inmunología del Hospital Clínica Puerta de Hierro, Madrid, España. Laboró por 12 años en el laboratorio de citometría de flujo para el diagnóstico de enfermedades hemato-oncológicas del Banco Municipal de Sangre. Y actualmente directora general de la Unidad de Diagnóstico Inmunológico de UNIDI. Con ustedes, la doctora Aramilena. Muy buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer a la doctora Mora y al Laboratorios Leti por haberme invitado a compartir con ustedes la tarde de hoy. Siempre para las personas que hacemos laboratorio, los profesionales del laboratorio, es un privilegio cuando nos convocan y nos dan este tipo de palestras para compartir con ustedes un poco lo que es nuestro trabajo y en particular esta parte tan delicada como es el diagnóstico hemato-oncológico en niños. Bueno, les voy a partir de este momento a dar un breve paseo Doctora, disculpe, se quedó sin audio un momentico. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a una pequeña visita en la tarde de hoy al laboratorio de citometría de flujo para el diagnóstico de entidades hemato-oncológicas pediátricas. Cada día que asistimos al laboratorio y nos enfrentamos pues al diagnóstico de cada paciente es un reto.
Es un reto donde vamos a responder las preguntas que nos hace el hematoncólogo o el oncólogo que nos está refiriendo la muestra. Para nosotros poder dar respuesta a eso, debemos manejar una serie de principios que se los voy a explicar aquí pues rápidamente. La citometría de flujo básicamente se fundamenta en el principio inmunológico de la reacción antígeno-anticuerpo. Es por ello que para nosotros hacer la tipificación fenotípica de las células malignas, debemos entonces hacer una reacción en la cual se enfrenta la muestra que estamos analizando con una serie de anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales se definen entonces como anticuerpos con una especificidad única y que además se conjugan con una serie de sustancias denominadas fluorocromos, que son sustancias capaces de absorber luz a una longitud de onda determinada y emitir luz a una longitud de onda diferente. Entonces, basándonos en esos principios, podemos nosotros hacer el fenotipo de la célula identificando proteínas que se encuentran bien en la superficie de la célula o se pueden encontrar en el citoplasma o en el núcleo de la misma. De esa manera, y conociendo cuáles son esas proteínas que se expresan en los diferentes estadios de maduración de los diferentes linajes, podemos entonces nosotros identificar y tipificar la célula y discriminar si estamos en presencia de una célula normal o de una célula maligna. Después que se ha hecho este proceso de la reacción antígeno-anticuerpo, donde utilizamos, como les mencioné anteriormente, anticuerpos monoclonales, el operador, en este caso un licenciado en bioanálisis, procesa las muestras, realiza la reacción antígeno-anticuerpo para finalmente obtener en el tubo una suspensión celular que va a ser presentada a este señor que está aquí, se los presento, que es el citómetro de flujo, nuestra herramienta de trabajo día tras día. Cuando la muestra es presentada al citómetro de flujo, nosotros lo que pretendemos es que se realice un flujo laminar que nos permita entonces identificar y nos permita hacer posible el paso de una célula por una célula en ese sistema fluídico. Cuando esta célula pasa a través de una fuente de luz, que es un láser, se van a crear una serie de dispersión de ese rayo de luz. Es por ello que la citometría de flujo entonces se define como una metodología que permite determinar múltiples características de partículas simples de suspensión al pasar por un haz de luz. Todo esto se conjuga en un método analítico que va a hacer que esas señales de dispersión de luz, excitación de luz, emisión de fluorescencia, generen una cantidad de parámetros que nos va a permitir entonces identificar datos multiparamétricos de partículas que oscilan entre los 50 y los 200 micrómetros. Una vez que esas células pasan por el haz de luz, se van entonces a crear unas señales de fluorescencia que van a ser captadas por un sistema óptico y luego un software sumamente sofisticado va a hacer posible que todas esas señales de intensidad de luz sean interpretadas y cuantificadas y así nosotros poder identificar la célula. Esto es lo que ocurre cuando sobre la célula incide el haz de luz proveniente del láser, se crean señales de dispersiones que van a ser, como les dije anteriormente, interpretadas por un sistema de software. Esas señales de dispersiones son muy importantes porque nos van a dar, primero, las características físicas de la célula, obteniéndose de esta manera la dispersión lateral, que va a ser directamente proporcional a la complejidad de la célula, y la dispersión frontal, que va a ser el reflejo del tamaño de la célula. De esta manera, todas esas señales de dispersión, absorción y emisión de luz, con el software sofisticado, me va entonces a permitir generar este tipo de señal, como les dije anteriormente, de tamaño en el eje de las X y de granularidad en el eje de las Y, para entonces identificar células. En este caso, les estoy presentando una sangre periférica normal,
donde vamos a observar en color verde las células más pequeñas y las menos complejas en una sangre periférica que se corresponderían a los linfocitos. Luego tenemos los monocitos, que son más grandes, y por último los más grandes y los más complejos, que se corresponden con los granulocitos. Fíjense que aquí estamos analizando solamente glóbulos blancos y eso es debido a que en el proceso de preparación de las muestras hemos realizado un proceso previo de listado de glóbulos rojos para evitar que haya interferencias al momento de la lectura. Ahora, luego de hacer toda esta reacción antígeno-anticuerpo, ¿cómo hacemos para identificar el fenotipo de una célula? Eso se logra gracias a idear unos paneles que van a estar orientados a las diferentes patologías. Básicamente, en la parte hemato-oncológica tenemos que discriminar entre una leucemia aguda, un trastorno agudo o en un trastorno linfoproliferativo crónico. Entonces, para ello, en los laboratorios se crean paneles de estudio con el uso de anticuerpos monoclonales que me permitan identificar los linajes celulares. Si estamos en presencia de linfocitos malignos, entonces puedo identificar y discriminar si estoy en presencia de un linfocito B, si estoy en presencia de un linfocito T. En tanto que si el linaje comprometido es el linaje mieloide, pues entonces puedo determinar en qué momento de la maduración se frenó esa célula. Entonces, el reto continúa y ahora tenemos que colocarle nombre y apellido a esa muestra que nos está llegando al laboratorio. Para ello, es muy importante que el médico que refiere a la muestra nos oriente sobre lo que está viendo en el frotis de sangre periférica. Si está viendo la presencia de células maduras, inmaduras, y que también nos dé una reseña de importancia clínica, aspectos como la presencia de megalia, leucocitosis, presencia de fiebre, la evolución de la enfermedad. Para nosotros son datos sumamente valiosos al momento de escoger el panel. Entonces, ¿qué datos aporta el inmunofenotipo en las malignidades hematológicas? Como les dije en un principio, basándonos en las características físicas de la célula, tamaño y complejidad, podemos entonces discriminar los tipos celulares que tenemos presentes en cada paciente en estudio. Aquí les estoy mostrando una médula ósea de un paciente normal. Fíjense que en rosado, esta representación que tienen aquí es lo que conocemos como análisis de punto o dot plot. Lo que observan en color rosado se corresponde a los linfocitos, en azul a los monocitos y lo que está en color amarillo, fíjense que es mucha población, se corresponde a los granulocitos. Pero en este gráfico, yo sencillamente lo que puedo decir es que en esta muestra no hay una monotonía celular. Por el contrario, tengo presentes los tres tipos celulares. Sin embargo, inmediatamente después de mirar tamaño y complejidad de la célula, debemos analizar el antígeno leucocitario humano, que es el antígeno CD45, y que es un antígeno muy importante porque él nos va a hablar sobre la impronta de esa célula. Toda célula que exprese el antígeno CD45, lo que nos está indicando es que viene del linaje hematopoyético, o sea, que se ha creado en la médula ósea. En este caso, fíjense que en la médula, entonces vamos a tener, cuando miramos el CD45, esta pequeña población aquí que se corresponde con los linfocitos, luego tenemos los monocitos y granulocitos. Y aquí en esta cajita azul, que yo la llamo la caja de blasto o la caja de estudio, es muy importante. En la médula ósea vamos a tener esta población que se va a corresponder en una médula ósea normal, con precursores hematopoyéticos, precursores megacariocíticos, puede ser también un poco de detritus celular o células que ya están en estado de apoptosis. Entonces, el reto que nos enfrentamos, tenemos que discriminar, discernir si estamos en presencia de un trastorno agudo o en un trastorno crónico. Entonces, para ello, tenemos que primeramente identificar la célula
Y miramos, fíjense, aquí le estoy colocando en la parte superior una médula ósea normal y fíjense en la parte inferior tenemos dos gráficos, dos dot plot, donde son completamente diferentes a los que les he venido mostrando como la normalidad. Fíjense que aquí en este primer gráfico de tamaño versus complejidad vamos a observar una monotonía celular, hay un solo tipo de célula. Y cuando miramos el CD45, fíjense que ya desapareció la serie granulocítica, los linfocitos maduros, y tengo una población, que esa va a ser mi población de interés. Eso es lo que yo tengo que identificar qué es. Esas células que están perdiendo intensidad del CD45 pueden ser, primero, células leucémicas, que se caracterizan porque pierden la expresión de este marcador. Y también pueden ser células de linaje no hematopoyético. Entonces tengo que continuar identificando. En este otro caso que les traigo, fíjense aquí en la parte superior tenemos nuestra médula ósea normal, tamaño, complejidad con todos los grupos celulares, y luego tenemos esta región aquí. Fíjense que aquí va a haber un engrosamiento, por el contrario, va a haber una población que va a ser muy fluorescente para el CD45 y que nos indica que esta población, que está incrementada en cuanto a su porcentaje, se refiere a células maduras. Entonces, tomando como punto de referencia este gráfico en una médula normal, cuando tenemos una imagen parecida a esta, tenemos que hacer inmediatamente el despistaje de una leucemia aguda. Si por el contrario la imagen que obtenemos es esta, hay que entonces hacer el despistaje de un trastorno linfoproliferativo crónico y evaluar el tipo de trastorno que es. Aquí les pongo el linfoma no Hodgkin B, el linfoblástico T y B, que es muy común en niños, y el linfoma de Burkitt, que también es muy importante en niños. Entonces, vamos a empezar a hablar de las leucemias. ¿Qué hacemos cuando obtenemos esa población que pierde intensidad en el CD45? Lo primero que tenemos que hacer y que lo que nos permite la citometría de flujo es enumerar la cantidad de células leucémicas. Esto es de suma importancia, ya que dependiendo del porcentaje de blastos que yo tenga en cada muestra, eso me va a permitir tener un criterio diagnóstico para una leucemia aguda, síndromes mielodisplásico, porcentaje de linfocitos en trastornos linfoproliferativos. Y aquí en rojo, fíjense que les estoy colocando la enfermedad mínima residual, que no es más que el seguimiento del paciente luego que ha recibido o durante el tratamiento de quimioterapia. Allí estamos evaluando la respuesta del paciente al tratamiento que está recibiendo. Y es muy importante porque la citometría nos permite tener la sensibilidad para poder identificar una célula maligna en 1 millón de células normales, cosa que no puede ser alcanzada por la microscopía electrónica. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que a partir del advenimiento de los anticuerpos monoclonales, la citometría evolucionó, porque anteriormente solamente se utilizaba para hacer la cuantificación de las subpoblaciones linfocitarias en pacientes HIV, y se determinaban las células CD34 en pacientes que iban a ser sometidos a trasplante de células progenitoras. Hoy en día, gracias a la citometría de flujo, podemos hacer la caracterización inmunológica del blasto. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, y es que, por ejemplo, en el caso de las leucemias linfoblásticas agudas, la clasificación tanto de las leucemias T como B es gracias a la clasificación inmunológica por citometría de flujo. Entonces, gracias a la citometría, podemos asignar el linaje a la célula, que cuando es una célula madura es muy sencillo, pero cuando la célula es inmadura representa un verdadero reto para la persona que hace citometría, porque esas células, dependiendo de las mutaciones que tenga, va a ser cada vez más aberrante y va a dar expresión de antígenos que no deberían estar en un linaje. Podemos tener linajes cruzados, podemos tener leucemias de linaje mixto, o sea que el panorama se complica completamente. Además de eso, la citometría nos permite hacer el análisis del grado de heterogeneidad de la célula y nos permite dar la caracterización inmunofenotípica para poder entonces yo identificar esa célula a futuro
cuando el paciente regresa al laboratorio porque fue sometido a su procedimiento de quimioterapia. Además de eso, la citometría nos permite identificar o nos permite discernir, distinguir una célula normal de una célula maligna. Eso es muy importante porque nos va a dar entonces el fenotipo característico de esas células leucémicas, ya que las células leucémicas van a presentar fenotipos aberrantes, como conocemos infidelidad de línea. Esto quiere decir expresión de diferentes linajes, por ejemplo, una célula B, una linfoblástica B, que expresa antígenos mieloides o que expresa antígenos mieloides o al revés. Puede haber también asincronismos en la maduración de la expresión antigénica, fenotipos ectópicos, y podemos también identificar cuando una célula no está madurando correctamente, y eso tiene mucha importancia en los síndromes mielodisplásicos. Entonces, ¿por qué es importante la citometría? Primero, porque nos permite identificar la célula leucémica de su contraparte normal. Segundo, nos permite enumerarla, y al enumerarla, al conocer el porcentaje de blastos, yo sé si estoy hablando de una leucemia aguda, de un síndrome mielodisplásico, de un trastorno linfoproliferativo crónico, y además de eso, nos permite caracterizar esa célula aberrante. De hecho, fíjense que les traigo estos gráficos porque las personas que se están formando ahorita en citometría están aprendiendo de la normalidad a la anormalidad. En cambio, los que tenemos ya muchos años en esto, aprendimos al revés, aprendimos de lo maligno, y ahora es que estamos entendiendo qué ocurre con los procesos de maduración normal, que son procesos sumamente complejos. Entonces, vamos a hablar de las leucemias linfoblásticas, que son las más comunes en los pacientes pediátricos. Cuando yo estoy en presencia de una leucemia linfoblástica, tengo que tipificarla. Lo primero que tengo que saber es qué tipo de leucemia es, si es una leucemia B o si es una leucemia T. Para ello, entonces, es necesario conocer todos estos marcadores, tanto de superficie como de citoplasma, como nucleares, y cuáles son esos marcadores que se expresan y en qué momento de la maduración se van expresando. Ya que existen marcadores que se van a expresar en ciertos estadios, hay otros que se expresan durante toda la maduración de la célula hasta que ella muere, y que indica que hay un compromiso de esa célula con un linaje determinado. Entonces, para identificar las leucemias linfoblásticas, debo conocer la ontogenia de las células B y de las células T. En el caso de las leucemias de los progenitores de células B, pues yo necesito identificar todos esos marcadores y entender que hay marcadores que son los marcadores de linaje que van a acompañar al linfocito T durante todos los estadios de maduración. Esos marcadores van a ser el CD19, el HLA-DR del complejo mayor de histocompatibilidad, y un marcador citoplasmático que es el CD79A. Cuando yo tengo esos tres marcadores, ya yo puedo hablar de que estoy en presencia de una célula B. Ahora, ¿es madura? ¿Es inmadura? Para eso yo tengo entonces que echar mano del conocimiento de cuáles son los marcadores que van a estar en los diferentes estadios de maduración, siendo los más importantes el 10 y el 34, que van a estar presentes en las etapas más tempranas de maduración. Entonces, como les comentaba anteriormente, fíjense aquí la clasificación de las leucemias linfoblásticas del linaje B del grupo EGIL, que es el grupo europeo para la tipificación de leucemias agudas. Entonces, dependiendo la presencia del marcador CD10, del CD34 y de las inmunoglobulinas de superficie, eso me va a permitir a identificar o clasificar una leucemia linfoblástica B en una PRO-B, en una común, en una pre-B o en una leucemia de células B maduras. Un poquito más para entender la ontogenia, fíjense cómo se van expresando cada vez más marcadores y cómo van desapareciendo unos marcadores conforme van madurando las células. Así, por ejemplo, el CD10, que está en los estadios más inmaduros, comienza a desaparecer conforme va aumentando el CD20. Y eso me permite a mí identificar en qué momento, en qué estadiaje se quedó detenido el linfocito B. Lo mismo para acá,
Y las cadenas de inmunoglobulinas de superficie me van a indicar también hasta qué punto llegó en la maduración ese linfocito B. Una chuletica por aquí, fíjense, en el caso de las LLAB, vamos a tener que las ProB son negativas para CD10, las comunes positivas para CD10, las pre-B van a tener expresión de la cadena miocitoplasmática y la B madura van a tener inmunoglobulinas de superficie. Pero ¿qué significa todo eso? ¿Y cómo llego yo a esa conclusión? Aquí tenemos un ejemplo de una muestra de médula ósea. Fíjense que aquí, cuando analizo el gráfico tamaño versus granularidad, vemos que hay una población monomórfica. El CD45 está totalmente negativo. Vemos la expresión del CD34, que es un marcador de célula madre, célula progenitora. Hay ausencia de antígenos mieloides de inmadurez. Y cuando miramos el CD10, fíjense que está francamente positivo, con ausencia de CD20, lo que me indica que estoy en presencia de un linfocito inmaduro, y los dos marcadores de linaje que van a permanecer en el linfocito B hasta que éste muere, indistintamente del estadio de maduración, que es el CD19 y el HLA-DR. Aquí les traigo un caso bien reciente que fue del día viernes pasado. Otra muestra, fíjense, hay una monotonía celular absoluta. Aquí tenemos un CD45 que no está negativo, sino que está un poco apagado. Eso es lo que uno reporta como el CD45-DIN o el antígeno cuando se expresa de manera poco brillante. Y fíjense aquí que tenemos CD20, no está presente, tenemos CD19, lo que nos indica que es un linfocito B. Hay CD30, hay ausencia del CD34. Y aquí cabe destacar que cuando las leucemias linfoblásticas no expresan CD34, es un marcador de muy mal pronóstico, al igual que la ausencia del CD38 y que se ha asociado con recaídas de enfermedad. Tan es así que este niño tenía ya 2 años libre de enfermedad y fíjense en cómo hizo una recaída medular la semana pasada. Aquí les traigo, fíjense, el CD10 ausente completamente y esto nos lleva a clasificar esta leucemia como una leucemia linfoblástica ProB. En el caso de las leucemias T, tenemos que hacer lo mismo, pero por supuesto orientando los paneles hacia los marcadores de células T. También van a existir marcadores que van a estar presentes en todos los estadios de maduración. En el caso de las células T va a ser el CD7, fíjense, está presente aquí, aquí, y en el linfocito T maduro. Y también va a estar presente el CD3 citoplasmático. Cuando una célula tiene expresión de esos dos marcadores, estamos hablando entonces que estamos en presencia de una célula T. Otra chuletica más, las LLA de leucemias T, pues tienen que expresar todas el CD7 positivo y el 3 citoplasmático. Y aquí pues la clasificamos más que todo a nivel de la expresión de 3, 4 y 8, dependiendo si está o no está expresado, las podemos clasificar en pretímica y en postímica. Aquí les traigo un ejemplo. Tenemos otro caso, fíjense también, se pierde la presencia de granulocitos, de monocitos, hay una monotonía celular. Esto es lo que sería el CD45-DIN. Todas esas células están perdiendo la fluorescencia del antígeno leucocitario. Hay carencia del CD34 de célula madre. Hay carencia del HLA-DR, lo que me descarta entonces que estoy en presencia de una célula P. Y tenemos expresión de un marcador mieloide de inmadurez. ¿Ven? Fíjense, ausencia del CD34, expresión de el antígeno mieloide de inmadurez y ausencia del DR. Aquí vamos a encontrar, fíjense la flechita amarilla, todas esas células son positivas para CD7 y todos los antígenos mieloides que se evaluaron en esa célula resultaron negativos. Con lo cual, esto es, fíjense aquí, todos los marcadores para célula B resultan negativos, con lo cual, pues queda descartado un trastorno B. Y tenemos otros marcadores como el 99, el marcador TCR, que son los receptores de las células T, el CD5, que nos terminan concluyendo
como una leucemia linfoblástica T con expresión aberrante de marcadores mieloides. Fíjense aquí, ausencia completamente de 3, 4 y 8, lo que nos indica que entonces esa célula se detuvo antes de llegar al timo y es clasificada como una leucemia linfoblástica T. Más de lo mismo, fíjense aquí, todos estos CDs que ustedes ven sobre la célula T, nosotros los tenemos que evaluar para concluir el tipo de leucemia. Y una vez más, aquí abajo les muestro pues la clasificación inmunofenotípica de las leucemias linfoblásticas de linaje T. Pero además de eso, podemos estar en presencia de lo que se ha denominado últimamente como las leucemias de linaje mixto, que son leucemias en las cuales hay compromiso de una célula maligna con otro linaje. Entonces, dependiendo el tipo de marcador que se vaya expresando, entonces hacemos nosotros el uso de la clasificación del sistema EGIL para las leucemias de linaje mixto. Y dependiendo el marcador que se exprese, eso va a tener un punto en el score y cuando obtenemos más de 2,5 en ese score, entonces clasificamos la leucemia como leucemia de linaje mixto. Por ejemplo, puede ser como en el caso anterior, una leucemia linfoblástica T, bifenotípica, pero con expresión preponderante del linaje T sobre el linaje mieloide. Eso en referencia a las leucemias linfoblásticas. Pero ahora vamos a ver cómo hacemos en la citometría para llegar al diagnóstico de los linfomas, que son entidades a expensas de células maduras. ¿Qué ocurre con los linfomas? A diferencia de las leucemias, la célula hematopoyética del linfoma se maligniza al abandonar la médula ósea. Por tanto, aquí el trastorno no va a ser primario de médula, es todo lo contrario, va a ser un trastorno periférico. Y generalmente lo que nos llega al laboratorio son muestras para analizar el estadiaje, ver si hay compromiso de la médula ósea, porque aquí lo que se compromete realmente, digamos, el trastorno se encuentra en el órgano linfoide. Entonces, en el caso de las neoplasias pediátricas, y ustedes saben mucho más de eso que yo, las leucemias agudas son las que llevan pues la batuta, seguidas por los tumores en sistema nervioso central y por último los linfomas. Por tanto, entonces en el laboratorio de citometría debemos tener capacidad de respuesta para afrontar este tipo de patología. Una vez más, este cuadro, nos recordamos, esta imagen nunca se nos debe quitar de la cabeza. Fíjense que allí tenemos el CD45 con todas las líneas celulares en una médula ósea normal. Aquí tenemos lo que acabamos de ver, esas células que pierden la expresión del 45 y aquí las células que tienen una alta expresión del 45 y que nos habla a favor de un trastorno de células maduras. En cuanto a los linfomas pediátricos, se sabe que los linfomas son más comunes en los niños menores a 10 años, en tanto que la incidencia de los linfomas de Hodgkin duplica a los de los linfomas no Hodgkin en edades comprendidas entre 15 y 19 años. Por tanto, debemos en el laboratorio saber identificar este tipo de linfomas no Hodgkin. En el caso específico de los linfomas no Hodgkin, la citometría de flujo tiene aplicación, primero, para identificar la célula B clonal. Podemos decir que estamos en presencia de un trastorno clonal de tipo kappa, lambda, eso podemos hacerlo en el laboratorio. También podemos identificar el fenotipo de la célula. A veces hay una zona gris todavía en la parte de los linfomas T, porque hay un momento en que no podemos, por lo menos por citometría, discriminar entre una leucemia linfoblástica T madura o una leucemia linfoblástica T postímica, vamos a llamarla mejor de esa manera, con respecto a un linfoma linfoblástico T. ¿Okay? Y lo otro pues, que hacemos también con el citómetro es el estadiaje de esos linfomas. En el caso de los linfomas de Hodgkin, la aplicación de la técnica de citometría de flujo es muy limitada, ya que solamente disponemos de 3 monoclonales y son células que se definen como negativas para el CD45, positivas para CD30 y positivas para 15. Pero no podemos decir nada más.
cuando encontramos células con este tipo de marcaje, sugerimos el fenotipo de linfoma de Hodgkin. Entonces, es importante destacar que la citometría de flujo no es parte del diagnóstico de rutina de los tumores sólidos, y eso tiene una razón de ser. La primera es que no va a proveer información de la estructura y localización de la célula tumoral, como ocurre en la inmunohistoquímica, que logran identificar exactamente en qué lugar está la célula maligna, y eso es muy importante al momento de clasificar los linfomas. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque para nosotros estudiar las células por citometría necesitamos células vivas, no pueden ser células fijadas, no pueden ser células incluidas en parafina, tienen que ser células de muestra fresca en una suspensión celular. Entonces, se ha focalizado el estudio de citometría en el caso de los tumores sólidos, es para determinar si hay o no infiltración o si hay diseminación de la enfermedad a nivel de la médula ósea o de la sangre periférica. Se han investigado antígenos asociados a algún tipo de tumores pediátricos y hemos podido llegar, pero de una manera de verdad muy tímida, a identificar células de neuroblastoma, sarcoma de Ewing y randomiosarcoma. Aquí les traigo una imagen típica de lo que es la citometría de un trastorno linfoproliferativo crónico B. Aquí vemos, como les vengo diciendo, la presencia de un CD45 maduro. Fíjense aquí la presencia del HLA-DR, lo que nos indica que estamos en presencia de una célula B, y la ausencia del CD10. Lo más importante aquí, fíjense en estos dos cuadros, tenemos una clonalidad kappa, ausencia de la cadena lambda, con lo cual hacemos el diagnóstico de un trastorno linfoproliferativo clonal de células B tipo linfoma no Hodgkin. En este caso, esto también llegó la semana pasada, fue un paciente que fue referido como una leucemia aguda, y cuando montamos el panel para leucemia, efectivamente, bueno, ya aquí al ver el CD45, sabemos que estamos en presencia de una célula madura, ¿ok? Al ver el 34 y el 117, descartamos completamente la presencia del linfoblasto, y fíjense que aquí en el CD7 se descarta de que esas células sean células B. Cuando miramos el CD20, este 20 tan brillante, tan frondoso, es característico de los trastornos linfoproliferativos crónicos B, y eso aunado a la expresión de CD19 y de otros marcadores, además de la clonalidad kappa, pues nos llevan a identificar esto como un linfoma no Hodgkin de células B. Entonces, es muy importante, y esto se los traigo a colación, los paneles Euroflow. El Euroflow no es más que la aglutinación de un grupo de expertos en citometría que se encuentran en Europa y que tienen muchos años trabajando en todo lo que es la patología hematoncológica y no hematoncológica. Ellos han hecho un gran esfuerzo para tratar de unificar los criterios tanto para el montaje de los paneles, los anticuerpos que se utilizan, la forma de reportar, la forma de trabajar, para evitar todo lo que es, digamos, el error subjetivo interlaboratorio. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y es muy importante dar a conocer que hay un venezolano trabajando con esto, que es el doctor Juan Flores, egresado del Clínico Universitario de Caracas. Este muchacho se ha dado a la tarea de evaluar todas las clonas de todos los anticuerpos de todas las clases comerciales en toda su fluorescencia, y gracias a él y por supuesto también a un gran equipo de trabajo, pues entonces el Euroflow propone una serie de 4 tubos para, digamos, el screening de las patologías. Aquí tenemos las dos que nos ocupan ahora, que son las leucemias agudas y los trastornos crónicos. Entonces, hemos visto hasta ahora que la citometría pues tiene una aplicación muy limitada en la identificación de los trastornos en tumores sólidos.
pero esto nos abre una puerta al futuro. Fíjense que traje este trabajo, lo conseguí ayer en la tarde. Salió publicado a finales del mes pasado. Y esto nos abre una puerta a lo que es el diagnóstico en tumores sólidos. Fíjense, este estudio es un estudio de 4 fases. Fíjense, se inició en el año 2009 y todavía pues está en progresión. Y es que ellos analizaron una gran cantidad de muestras de tumores, más de 100 tumores, fíjense aquí, 104 tumores, y aplicaron los paneles, los tubos para los trastornos agudos y linfoproliferativos crónicos, y en base a los que ellos fueron obteniendo y comparándolos con, digamos, las técnicas de inmunohistoquímica, de biopsia, de biología molecular, para el diagnóstico de los linfomas, inclusive el diagnóstico citogenético, ellos pues fueron comparando, y de verdad que es un estudio muy prometedor en el cual se ha podido identificar o discriminar entre muestras reactivas, muestras libres de enfermedad, malignidades hematológicas y tumores sólidos no hematopoyéticos. No se asusten, lo que quiero aquí que vean es que este es un programa en el cual se puede dar una base de datos donde se genera puedes tú vaciar toda la data de todo el tiempo que tienes estudiando. Y fíjense, cuando ellos utilizan el tubo de screening para las leucemias agudas, lograron identificar estas 4 entidades. Lograron identificar tumores sólidos, entidades asociadas a tumores sólidos, linfomas linfoblásticos B, linfomas linfoblásticos T. Y dentro de los tumores sólidos lograron identificar células neoplásicas del neuroblastoma, células neoplásicas del rhabdomyosarcoma, células neoplásicas del tumor de Wills y células neoplásicas de sarcoma extraóseo de Ewing. Con lo cual, esto es una cosa sumamente prometedora. Sin embargo, recuérdense que estamos en el Caribe, esto lleva su tiempo, estos son estudios sumamente costosos. Siempre cuando las técnicas se introducen y comienzan a evaluarse, siempre resultan ser muy costosos, con lo cual esos anticuerpos que ellos proponen ahí seguramente van a ser muy costosos, pero por lo menos se nos abre una puerta a entender de que probablemente a la vuelta de poco tiempo pues podemos tener en el laboratorio de citometría un rol más protagónico en el diagnóstico de estas entidades. Fíjense aquí cómo las células del neuroblastoma son completamente identificables, células del tumor de Wills, del rhabdomyosarcoma, en fin, se puede obtener un diagnóstico diferencial de estas patologías. Ahora bien, esto que les he enseñado está muy bonito, pero a ustedes hay que responderles ciertas preguntas, y la que hay que responder, la más importante, es cómo referir muestras al laboratorio de citometría de flujo. ¿Qué tipo de muestra podemos recibir? Todo: médulas óseas, sangre periférica, líquido cefalorraquídeo, cilindro de médula ósea, ganglio, otros tejidos, vaso, piel, testículo, un pedacito de gente, lo que ustedes piensen que pueda estar infiltrado. Ahora, el detalle es cómo se lleva esa muestra al laboratorio. Lo más importante es identificar el tipo y calidad de muestra. ¿Por qué dicen tipo? A veces nos llegan sangres periféricas o nos llegan médulas óseas tan diluidas que no somos capaces de identificar si son médulas o si son sangre periférica. A veces recibimos líquidos, pero no nos explican si es líquido cefalorraquídeo, si es líquido, no sé, acítico. Les digo esto porque hay veces que cuando la infiltración es tan grande, los líquidos son turbios y no sabemos sencillamente de dónde provienen. Entonces necesitamos que nos hagan referencia. Mira, es un líquido cefalorraquídeo, es un líquido pleural, es un líquido acítico, es un líquido pericárdico, porque si no, no podemos ayudarlos en el diagnóstico. ¿Cómo se transportan esas muestras? La médula y la sangre deben ser transportadas a temperatura ambiente en un lapso no mayor de 24 horas al laboratorio. Cuando yo digo temperatura ambiente, cuidado, porque la temperatura ambiente de Maracaibo no es la misma de Mérida. Entonces, siempre hay que garantizar que la muestra esté
en una temperatura no mayor de 24 grados centígrados, 24 25 grados, ¿ok? Y que esté protegida de la luz para que no se dañen las células. Lo más importante, lo que nosotros necesitamos son células viables para poder analizar en el laboratorio y hacer de esa manera un diagnóstico de calidad. Pero el diagnóstico, por supuesto, va a depender de la calidad de la muestra. Si hablamos de los líquidos cefalorraquídeos o cualquier otro líquido biológico, eso debe ir en frío a 4 grados centígrados. No se puede congelar. ¿Por qué? Porque en Venezuela no disponemos de los medios de transporte, ¿ok? Para este tipo de líquido. O sea, que estas muestras deben llegar ayer, porque una vez que usted, sobre todo el líquido cefalorraquídeo, hace la punción lumbar, inmediatamente ya esas células empiezan a entrar en apoptosis. Entonces, si yo me tardo 2 días, me tardo más de 24 horas en llevar ese líquido al laboratorio, no va a tener nada. Mi sugerencia, las personas que se encuentren en el interior, no envíen líquido cefalorraquídeo a Caracas, no va a servir. Entonces, es preferible invertir el tiempo y el dinero en realizar un buen cytospin, un buen estudio morfológico para demostrar la infiltración en el sistema nervioso central. Si estás en el interior y mandas la muestra de líquido cefalorraquídeo a Caracas, no les va a servir. Otra cosa importante es que esas muestras de líquido cefalorraquídeo deben ser llevadas en tubos diferentes a tubos taparroja, porque los tubos taparroja, si ustedes se fijan, en el fondo del tubo va a haber como un polvito blanco, que ese polvito lo que hace es acelerar la retracción del coágulo. Entonces, si usted toma su muestra de líquido cefalorraquídeo y lo pone en tubo taparroja, cuando yo paso las muestras por el equipo, lo que vamos a ver es puro detritus, pura basura, que no nos va a permitir identificar nada, y además pues el costo del estudio del paciente, y se pierde una muestra muy valiosa. Las otras muestras, como síndrome de cilindros de médula ósea o muestras de tejido, deben ser enviadas a 4 grados centígrados sin congelar en gasa, por favor. A veces envían tubos de Eurolab completamente llenos en solución salina y un pedacito de cilindro. Eso no sirve porque se diluye la muestra. El cilindro y generalmente los tejidos siempre vamos a tener una menor cantidad de células para evaluar. Entonces hay que cuidarla. Y la mejor manera de hacer eso es tomar el cilindro, tomar la piel, el tejido, el vaso, lo que sea, el ganglio que vayan a mandar, tomar una gasa con solución salina estéril, impregnarla para garantizar que el tejido no se seque, y eso es lo que van a colocar dentro del Eurolab, y eso debería viajar en un criogel a 4 grados centígrados. Del tipo y calidad de muestra depende la calidad del resultado. En caso de duda, es preferible llamar al laboratorio antes de tomar decisiones equivocadas. Y siempre deben entender que el laboratorio es su aliado. Por tanto, se debe establecer una relación directa entre el clínico y el laboratorio. El informe médico es muy importante. No nos pueden llegar muestras diciendo inmunofenotipo no sé, de médula ósea o inmunofenotipo de sangre periférica. No podemos trabajar con eso. Tienen que identificarnos, tienen que decirnos, mira, estoy sospechando de una leucemia, estoy sospechando de un linfoproliferativo crónico. No podemos trabajar a ciegas. Y cosas tan sencillas como que el nombre del paciente debe coincidir con el tubo. Es doloroso ver cómo hay veces que nos vemos en la obligación de rechazar muestras porque nos mandan de pronto de un mismo centro 3 tubos tomados y resulta que uno de los tubos no coincide. Entonces, ¿cómo vamos a tener garantía de las otras cosas que recibimos? O sea, es muy importante tomarse 2 segundos, 2 minutos de su tiempo, identificar la muestra, identificar que coincida con lo que dice la boleta, porque si no, bueno, estamos alterando todo lo que es el control de calidad de un laboratorio serio. Toda muestra debe llegar entonces identificada. Es muy importante saber la edad. Conocer la edad del paciente es fundamental para nosotros, porque dependiendo de la edad podemos orientarnos hacia cierto tipo de patología. Información hematológica es muy importante, saber si tiene, no sé, visitopenia, pancitopenia, leucocitosis, anemia, cuánto tiempo tiene con la anemia. Eso es muy importante para nosotros. Identificar el tipo de muestra, si es médula ósea, si es sangre periférica, la morfología
entendemos muchas veces, sobre todo las muestras que nos vienen referidas del interior del país, conocemos todas las limitaciones que hay ahorita, hay lugares en que ni siquiera hay láminas para hacer los frotis, pero tratar pues en la medida de lo posible de orientarnos hacia dónde van los tiros para saber si voy a descartar un trastorno agudo de un trastorno crónico. Y por supuesto datos clínicos de relevancia. Aquí para finalizar, les voy a traer pues un caso bien importante. Fíjense, este caso nos llegó al laboratorio. Era un paciente de 11 años. Esto era lo que decía la referencia. Con una cuenta blanca mayor a 500.000. Un frotis en sangre periférica que reportaba 90% de blasto, una hemoglobina en 5 y 90.000 plaquetas. No me decían si era sangre periférica, si era médula ósea, pues no sabíamos qué era. Al momento de analizar la muestra, fíjense aquí, en la flechita amarilla vamos a observar el CD3. Esto se corresponde a la población linfoide T normal, ¿ok? Perfecto. Fíjense que esas células pues están muy fluorescentes y bueno, hay un porcentaje importante de esas células. Esas células en amarillo son estas que están aquí. Ok, y son células T, perdón. ¿Por qué? Porque expresan CD3, expresan CD2 y expresan CD99. Sin embargo, aquí hay una población, fíjense esta población aquí en rojo, que es una población menor a la población que está aquí como normal y que representa, fíjense aquí, mayor fluorescencia en el CD99. Este marcador, específicamente en el caso de las leucemias T, va a estar sumamente brillante en las células leucémicas. Es muy característico en las células, en los trastornos linfoproliferativos T, pues que se expresen ese 99 muy brillante y que la leucémica vaya perdiendo la expresión del CD3. Pero hasta aquí yo no puedo identificar nada. Lo que sé es que tengo unas células amarillas, que son células residuales, y tengo un 16% de células inmaduras de blastos que parecen de linaje T. Aquí, cuando vemos este otro imagen del mismo caso, fíjense que tenemos CD10, ¿verdad? Positivo aquí, pero en esta población verde se corresponde a las células linfoides B. Lo que está coloreado en verde se corresponde con linfocitos B, y fíjense que lo verde no expresa CD10. Quiere decir que esas células que están allí son células CD10 positivas, no linfocitos B, es decir, que son linfocitos T. Pero con este porcentaje, ¿puedo decir yo que eso es una leucemia? No lo sé. ¿Puedo decir que es una displasia y que se está transformando en una leucemia? No lo sé, sencillamente porque no sé cómo interpretar eso, porque no sé qué muestra es. Si ese 16% está presente en una sangre periférica, ya yo puedo decir que efectivamente es una leucemia. Si tomamos en cuenta la cantidad de blancos que tenía este paciente, yo dije, bueno, esto debe ser que el paciente fue tratado. Efectivamente, nos comunicamos con el médico tratante y el niño había recibido esteroides. Eso fue, la muestra llegó por decirles un martes y el niño había recibido esteroides el fin de semana. ¿Cuánto se tardó esto? Se tardó 48 horas más en salir este resultado, no lográbamos contactar al médico, o sea, fue todo un suplicio y una pesquisa para poder lograr llegar a un diagnóstico que aportara la realidad de lo que tenía ese paciente. Con eso es lo que les quiero decir y quiero sensibilizarlo, de que escribir el tipo de muestra, la edad del paciente, si recibió tratamiento, es fundamental para nosotros, sobre todo cuando estamos en presencia de leucemias linfoblásticas. Con lo que les mostré hasta ahora, pues bueno, el futuro es largo. La citometría, pues yo siento que tiene todavía mucha historia que contar. Inclusive las generaciones pues de relevo tienen en sus manos estudios y sobre todo a disposición pues muchas herramientas que no teníamos hace 10 años atrás. Ya hemos incursionado en el campo del seguimiento de enfermedad con la enfermedad mínima residual.
se está incursionando también en el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos, a pesar de ser hasta ahora un diagnóstico netamente morfológico y citogenético. Y como les mostré en este trabajo bien reciente sobre los tumores sólidos, creo que son un futuro para la citometría. Lo importante es que para el diagnóstico del paciente pediátrico oncológico, sepan que tienen a su aliado, que es el laboratorio de citometría de flujo, que tenemos que actuar en conjunto, que tenemos que comunicarnos para lograr pues diagnósticos rápidos, certeros y precisos. Por su atención prestada, pues muchísimas gracias y no sé si tienen alguna pregunta o algo que comentar. Excelente conferencia, doctora. De verdad que la felicito porque es como un compendio de todo lo que se hace con la citometría. Bueno, déjeme ver, vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. A ver, una pregunta. ¿Las células que no expresan CD45 es que perdieron ese marcador o quiere decir que nunca lo tuvieron? No sé si me escucha. No puede decirse nada. Ajá. ¿Me escucha, doctora? ¿Aló, me escucha? Ajá. Ahorita sí, perfecto, es que estaba silenciada. Ajá. ¿Me podrían repetir? Me hablaban acerca de la expresión del CD45, fíjense. El CD45, cuando una célula tiene expresión de CD45, lo que indica es que ese es el antígeno leucocitario humano. Eso lo que indica es que la célula, su origen es hematopoyético, pero que eso es en una célula normal. Siempre que usted encuentra el CD45 en una célula, indistintamente de que sea un linfocito, un monocito, un granulocito, todas ellas tienen que tener CD45 porque ellas provienen de la médula ósea. Pero la pérdida del CD45 se da en la malignidad, ¿ok? Si la célula maligna es una célula leucémica, por supuesto tiene su origen en médula ósea, pero lo que la hace maligna fenotípicamente es la pérdida de la expresión de ese marcador. Ahora, podemos tener el caso de células que no expresen 45, sencillamente porque no son hematopoyéticas, no son de origen hematopoyético, pero han infiltrado la médula ósea. Entonces, allí es distinto porque allí estamos hablando de una mieloptisis. No sé si me entienden a lo que me refiero. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿en qué momento solicitamos la citometría de flujo? Ok. La citometría de flujo debe solicitarse, bueno, digamos, los criterios clínicos, por supuesto, con una hematología alterada, anemia, pancitopenia, una anemia pues muy importante, una anemia de larga data, por ejemplo, que no haya respondido a tratamiento con ácido fólico, si ve ganglio, si el niño manifiesta doloroso, o sea, son tantas las indicaciones del inmunofenotipo. Lo que no debemos es solicitar inmunofenotipo, yo creo que es más fácil decir cuándo no solicitar. No debemos solicitarlo en entidades como el linfoma de Hodgkin. No debemos solicitarlo cuando estamos, por ejemplo, en presencia de, bueno, no es el caso porque estamos hablando de pacientes pediátricos, pero por ejemplo las LMC, el diagnóstico es molecular. Pero cuando usted tiene pacientes con adenomegalias, hepatoesplenomegalia, cuando hay anemias importantes o cuando hay cuadros agudos, pues con una hemoglobina de 4 o 5, por supuesto hay que solicitar un inmunofenotipo, pero lo más importante va a ser la hematología de ese paciente, es lo que le va a decir al clínico cuál va a ser la conducta a seguir. Ahora, si ustedes, como ocurrió en el caso que les presenté anteriormente, les llega un niño un día viernes
con 500.000 blancos, no pueden esperar el lunes a mandar el inmunofenotipo. Allí ustedes pues administran el tratamiento, administran esteroides, pero lo que sí es muy importante es que cuando hagan la médula ósea, pues notificar, informar de que el paciente había recibido tratamiento con esteroides, porque así a mí no me tiembla la mano en decir de que es una leucemia si estoy viendo un 16% de blasto, ¿ok? Porque no estoy alcanzando el 20% que es el criterio para el diagnóstico de una leucemia. Bien, estoy viendo por ahí que hay una pregunta de neuroblastoma. Sí, ¿cuál es la utilidad de la citometría para evaluar infiltración de médula ósea en neuroblastoma? Volvemos a lo mismo. En neuroblastoma, pues sencillamente nosotros lo que hacemos es que usamos dos marcadores, bueno, tres. El CD45, la célula del neuroblastoma no tiene CD45 porque es una célula que no es de origen hematopoyético. Ellas expresan CD56, que es un marcador que tenemos en el laboratorio, y pueden expresar CD90 y CD99. Sin embargo, con tres marcadores nada más, no podemos decir que eso es un neuroblastoma. Sin embargo, si tenemos ese fenotipo, podemos sugerir que estamos en presencia de un neuroblastoma. ¿Cuál es la ventaja de la citometría? En referencia a la inmunohistoquímica, que usted tiene el resultado entre 24 o 48 horas, o sea, es más rápido. Si tiene sospecha de neuroblastoma y nosotros le estamos diciendo que vemos un fenotipo sugestivo de neuroblastoma, ya usted tiene pues por lo menos un indicio diagnóstico en ese paciente, ¿sí? Sí. Los linfomas de Burkitt, perdón doctora, porque estoy viendo aquí, por citometría son perfectamente diagnosticables. Pero fíjense una cosa, es muy importante que allí nos diga la clínica del paciente, porque hay otras entidades que tienen coexpresión o que expresan el CD10, en donde puede ser expresado en las leucemias linfoblásticas comunes. Sin embargo, por la expresión del CD45, pues nosotros inmediatamente discernimos o hacemos el diagnóstico diferencial entre una leucemia aguda de precursores B o de un linfoma de Burkitt. Pero si nos dicen que el paciente tiene una tumoración, por ejemplo, mediastinal muy grande, ya nosotros pues orientamos el panel directamente a identificar clonalidad y buscar el marcador de CD10, ¿sí? Entonces el linfoma de Burkitt, muy bueno, o sea, podemos hacer un diagnóstico muy certero por citometría. Okay. En tumores sólidos como el neuroblastoma con la citometría de flujo, para diferenciar la haploidía de las células tumorales en tejido, que son factor pronóstico, ¿se puede realizar? Mira, nosotros podemos hacer estudios de, digamos, de todo lo que es las haploidías, pero tiene la limitante de que esos tumores tienen que ser estudiados inmediatamente. Entonces, como les digo, es una técnica muy engorrosa, es una técnica por citometría donde hay que tener mucho cuidado porque en el transporte de la muestra se puede deteriorar si no se transporta digamos, a la temperatura adecuada. De verdad que es prácticamente una técnica que muy poco utilizamos, se utiliza muy poco de rutina porque tiene tantos factores externos que nosotros no podemos controlar. Imagínese usted lo que es decir que un tumor está haploide o que está diploide o aneuploide y resulta que lo que nosotros estamos viendo es el resultado de una muestra que tiene más de 24 horas tomada. Entonces yo de verdad que para ese tipo de cosas, mientras no dispongamos de estos que yo le estoy diciendo, estos medios de transporte que no han llegado a Latinoamérica, no sé por qué la razón, este tipo de cosas tienen muy poca utilidad por citometría. De verdad que no vale la pena. Una pregunta, doctora. ¿Ustedes en su laboratorio trabajan sábado y domingo? No, doctora. Fíjese, trabajamos de lunes a jueves, básicamente porque por los problemas que tenemos de luz, que afectan pues, a toda la ciudad, destinamos los días viernes para
todo lo que es mantenimiento del equipo, los voltajes, todo eso. De todas maneras, pues si se presenta alguna emergencia, pues pueden comunicarse con nosotros, pero los fines de semana no laboramos. Claro. No, lo digo por si llega un paciente un sábado o un viernes que uno quisiera hacerle la citometría antes de ponerle los esteroides, por ejemplo. Claro, ¿no? Bueno, fíjese lo que hace, por ejemplo, en las personas del interior, si les llega un paciente un sábado, un domingo en la tarde, un sábado en la tarde, ellos toman la muestra el día domingo, lo más tarde que puedan, y mandan a los familiares en la mañana. Nosotros trabajamos de horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces esa sería pues una opción. O como le digo, en caso de suministrar, bueno, no hay más remedio, hay que suministrar los esteroides, pues nada, envían la muestra y ya nosotros pues en conocimiento de eso podemos evaluar y entonces podemos interpretar la cantidad bajita que estamos viendo de blastos, pues o de inflación. Perfecto. No sé si ven alguna otra pregunta, doctor Pastor. No, mi doctora, no veo ninguna otra. Aquí dice acaba de aparecer una. Ajá, ¿qué tiempo dura el procesamiento y entrega de los resultados? ¿Son asequibles o costosos? Bueno, el tiempo, la técnica es una técnica de verdad muy rápida. O sea, si yo les digo, eso es, servir los monoclonales, incubar con la muestra, luego hay un proceso de lisado de glóbulos rojos, supóngase que eso tarda media hora. Luego adquirir en el equipo y todo eso. El detalle es el análisis. O sea, nosotros nos tardamos analizando, porque por cada paciente podemos tener entre 10 y 12 tubos para analizar. Y entonces vamos viendo cómo es este marcador, vemos si hay que montar algún marcador adicional, ¿ok? Generalmente ya nosotros podemos tener en 24 horas un diagnóstico presuntivo, a veces en horas. Nosotros pues cuando hay algo muy importante inmediatamente llamamos, por ejemplo en las promielo, que no son frecuentes en niños, pero hemos tenido niños con leucemia espromielocítica. Eso es una emergencia de laboratorio, porque ellas tienen buen pronóstico después del tratamiento. Ellas muy raramente recaen, pero la cosa es diagnosticarlas en el tiempo preciso, porque si no esos pacientes se mueren de CID. Entonces en esos casos, pues nosotros inmediatamente llamamos. ¿Qué ocurre? Hay una logística entre la transcripción del estudio, validarla por el sistema. Nosotros pues siempre generalmente ofrecemos entre 48 y 72 horas. También una cosa del internet, de la luz, se va la luz en el laboratorio. Entonces es preferible como que dar un tiempo para ese tipo de cosas. ¿Una técnica costosa? Sí, es una técnica muy costosa porque un anticuerpo monoclonal para diagnosticar más o menos entre 50 pacientes, un solo monoclonal puede costar entre 400 y $1,000. El FMC7 está costando 1,200 para 50 pacientes. Y para cada panel nosotros necesitamos entre 15 y 20 anticuerpos. Entonces imagínense lo costoso que es la técnica. Es una técnica muy costosa. En nuestro país, pues bueno, el costo de la técnica para los diagnósticos va, dependiendo de los laboratorios, puede ir entre 150 hasta $400. ¿Ok? En cambio, en los otros países, pues, bueno, puede ser $500 un inmunofenotipo. Pero bueno, es una realidad. Anteriormente, los centros, Banco Municipal de Sangre, Hospital Clínico Universitario, Domingo Luciani, era una tecnología que estaba allí, al alcance de la mano del paciente de más bajos recursos. Esperemos que, bueno, que la situación mejore y que se vuelvan a reactivar estos centros. De hecho, yo me formé en el municipal y ahí el paciente no pagaba nada, indistintamente de donde viniera, pero bueno, la realidad ahora es otra. Está bien. Bueno, creo que también el SANYUT ayudó un poco en ese estudio de citometría un tiempo en el hospital de niños, ¿no? Sí.
Sí, Sí. y ahorita pues hay muchas fundaciones que están colaborando con los niños, entonces siempre se busca de alguna manera pues sortear todas las dificultades, como quien dice, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya no hay más nada por aquí, doctora. Muchas gracias. De verdad, excelente presentación. Bueno, todas estas cosas son muy agradecidas de parte de la Sociedad Venezolana de Oncología en su sesión pediátrica. Y de verdad que estamos aprendiendo mucho todo. ¿Ok? Bueno, Por eso nos tiene que seguir en @nomaspelones. así es, ya los empecé a seguir. Bueno, muchísimas gracias de verdad a ustedes por la invitación y como siempre les digo, para nosotros es muy valioso cuando invitan a alguien del laboratorio, pues a compartir la experiencia de lo que hacemos cada día. Sí. Entonces, Pastor, muchas gracias. Te dejo los micrófonos con Pastor. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, a la licenciada Prado, excelente su presentación. No me queda sino pues agradecerles a ustedes y a todo el público participante presente en esta sala en la tarde de hoy para disfrutar de esta excelente conferencia. Bueno, ya estén por favor pendientes pues de nuestras redes sociales para estar al tanto de la próxima convocatoria, recordándoles que esta actividad fue grabada y una vez que ya demos por terminada la misma, pues esta será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAP. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones para que estén al tanto de todas las noticias en cuanto a educación médica continua que el gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, trae para todos ustedes cada día. Será entonces hasta la próxima. Muchísimas gracias, licenciada Prado. Muchísimas gracias, doctora Mora. Y una vez más. Chao, gracias a ustedes. Vale. Muchas gracias Chao. por su invitación. Hasta luego. Felicidades, pues, gracias. Gracias. Excelente.